Nosotros para proyecto final realizamos un motor Stirling, en el que, bueno, les vamos a explicar en qué consiste el motor Stirling. Básicamente es un motor que funciona con calor externo y mantiene la misma, debe mantener adentro del motor la misma cantidad de gas, la misma presión, y debe tener una variación de temperaturas externa para que pueda generarse un intercambio de presiones entre los dos pistones. Aquí está, pistón 1 y pistón 2. La termodinámica es la rama de la física que estudia los vínculos que se generan entre calor y energía. En el ciclo del motor Stirling se presentan dos sistemas, el isocórico y el isotérmico. En el isocórico el volumen se mantiene constante, cuando que en el isotérmico la temperatura se mantiene constante. En el ciclo de nuestro motor se presentan dos procesos isocóricos en el que se calienta y se enfría cuando el volumen se mantiene constante, y en el isotérmico cuando se comprime y se expande a temperatura constante. Como ya habíamos comentado, en el motor Stirling se dan dos tipos de procesos, isocórico e isotérmico, y yo les hablaré de estos procesos aplicados al motor. Al momento, este es el pistón donde se va a estar calentando. Entonces, aquí se va a dar el primer proceso, que es isocórico. Se calienta el pistón, se calienta el aire y eso va a generar que baje el pistón. Baja. Este calor se va a transferir al otro pistón. Entonces aquí se está dando un proceso isotérmico. Eso va a originar que este pistón, que es el de trabajo, baje. Y esto nos va a llevar a lo que sigue con el otro proceso, que es isotérmico, donde es de este pistón, pasa el aire hacia el otro pistón y vuelve a bajar. Y este se mantiene continuamente y es lo que permite el giro del motor. Los motores Stirling están basados en el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consta de dos partes, dos partes adiabáticas y dos partes isotérmicas, como ya lo habían explicado anteriormente mis compañeros. En este caso, el ciclo de Carnot lo que nos da es el rendimiento de un motor térmico. Y en los motores Stirling está definido por rendimiento es igual al trabajo neto sobre el calor absorbido del sistema. Y sabemos que el trabajo neto es el número de moles por la constante del gas ideal por la temperatura caliente por el logaritmo natural de volumen máximo sobre volumen mínimo, más el número de moles por la constante del gas ideal por la temperatura fría del sistema por el logaritmo natural del volumen mínimo sobre el volumen máximo. Ahora, si tenemos definido que la R es igual a volumen máximo sobre volumen mínimo, pasamos a la ecuación siguiente de trabajo neto, que es relativamente lo mismo, simplemente sustituimos la R y aplicamos propiedades logarítmicas. Y queda temperatura caliente menos temperatura final por el número de moles por la constante del gas ideal por el logaritmo natural de la R, de esta R. Y también tenemos que el calor absorbido es igual al número de moles por la constante del gas ideal por la temperatura caliente por el logaritmo natural de R. Y una vez sustituido en la fórmula del rendimiento del motor térmico, tenemos que quedaría de la siguiente manera: temperatura caliente menos temperatura final por el número de moles por la constante del gas ideal por el logaritmo natural de la R sobre el calor absorbido, que es número de moles por la constante del gas ideal por la temperatura caliente por el logaritmo natural de la R. Y también, igualmente, sustituyendo esta R otra vez con estos valores de volumen máximo sobre volumen mínimo, nos queda que el rendimiento máximo de un motor térmico es igual a 1 menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente del sistema. Y esto es básicamente el ciclo de Carnot. A esto se deduce que el rendimiento máximo está basado en estos datos. Les voy a hablar acerca de la experimentación que se dio en la construcción de este motorcito Stirling. Empezaré por los procesos de manufactura.
Los principales procesos que usamos fue fresado, machuelado y algunas piezas se hicieron contorno. Entre las piezas que se hicieron contorno podríamos decir la cámara de calefacción, los portapistones, pistones y los cracks. Y lo que se hizo con fresa fue la cámara donde pasa el aire de un lado a otro. También se hizo la columna central, así como también se hicieron las bases. Y cada hoyo que se hizo fue machuelado, así como también entre cada machuelo se puso silicón rojo de alta presión para evitar la fuga. Bueno, ahora en cuanto a la experimentación, primeramente nuestro motor no funcionaba con pistones de aluminio, eran pistones de vidrio, de tubo de ensayo, para ser más preciso. Y una de las razones por las que los decidimos cambiar fue porque tenía mucha tolerancia entre lo que viene siendo el pistón y la cámara de calefacción. Entonces se daba mucha fuga. Otra razón, bueno, después cambiamos de pistones, se hicieron de aluminio, pero no quedaron tal cual como deberían de ser. Teníamos fugas, entonces se volvieron a maquinar. Y ahorita creemos, todavía no estamos muy seguros, de que otra de las razones por las que no funciona es por los cranks. Pensamos que es mucho peso como para que la presión que se genera en la cámara lo pueda desplazar. De este trabajo se pudo concluir que en la construcción del motor Stirling se puede observar cómo se van procesos térmicos donde se va del enfriamiento al calentamiento. Entonces estos motores se consideran de alto rendimiento debido a la teoría de Carnot. Pero en nuestro motor se presentaron algunos detalles por el cual no tuvo un debido funcionamiento, porque se presentaron algunas fugas. Entonces, por eso se puede concluir que debido a unos cuantos errores no funcionó el motor, pero ese era el objetivo. Mi conclusión con este proyecto es que el motor Stirling es un claro ejemplo de la aplicación de los ciclos de Carnot y que se debe de tener muchísimo cuidado con las fugas, ya que con cualquier tipo de fuga, por más mínima que sea, esto será suficiente como para que ya no funcione el motor de una manera adecuada. Así como también la presión, se debe de generar la suficiente presión para que se pueda desplazar. Si puede que se genere presión, pero si no es la adecuada, este motor no se moverá. Como conclusión, vimos que el motor Stirling es un claro ejemplo de la aplicación de termodinámica ya en algo más funcional, ya más industrial. También vimos que cómo funcionan los mismos motores, de cualquier motor que funcione con un sistema térmico de cambios de temperatura. Y bueno, ya más aplicado al proyecto, concluimos que tuvimos una falla pues, al parecer es en los pistones donde se fuga la presión entre los pistones y el cilindro, y también hay demasiado peso de los discos del crank, que son estos de color dorado. Es demasiada la masa que tiene que mover el pistón y por lo tanto le cuesta mucho trabajo y necesita demasiada presión, y para la temperatura que se maneja en este tipo de proyectos, pues no es suficiente la presión para mover el disco. Tampoco es tanta presión porque la cámara que está aquí adentro que está supuestamente aislada de la presión externa, esa cámara tiene muy poco aire. Por lo tanto, como es poco aire, no es el suficiente como para mover los dos pistones una vez que está expandido a su máximo nivel el aire para moverlos. Sin embargo, lo que tenemos es esas pequeñitas fallas se pueden corregir
Sin embargo, necesitamos tiempo para revisar en qué lugar preciso es donde está la fuga y corregir las piezas y volver a diseñarlas.